Siempre que cierras los ojos e imaginas la Antártida, la escena que suele venir a la mente es un vasto paisaje helado, salpicado por unos cuantos pingüinos solitarios. Sin embargo, si llevas tus pensamientos un poco más allá, quizás visualices también incontables icebergs densos. Esto es totalmente razonable, ya que el continente alberga aproximadamente el 90% de los glaciares del mundo, y en algunas zonas, el espesor del hielo alcanza varios kilómetros o millas. Para la mayoría de las personas, la Antártida siempre parece tener una apariencia blanca constante, pero en realidad no siempre ha sido así. Ha habido épocas en las que este lugar no solo tenía mucho menos hielo, sino que también era una tierra verde y exuberante, hogar de innumerables criaturas extrañas, cuyo mundo acabó en un gran desastre que lo transformó en un reino perdido en el tiempo. Acompáñanos en un viaje desde aquella antigua tierra verde hasta los interminables hielos de la Antártida actual. Hoy en día, hablamos de la Antártida como el continente más aislado de los 7, sin una cercanía natural con los demás. Sin embargo, en el pasado, estuvo conectada de manera mucho más amigable con el resto del mundo. Ubicada en latitudes más altas y adyacente a otras masas de tierra, de Hecho, la Antártida estuvo firmemente unida a Sudamérica y Australia durante millones de años, o al menos existían puentes terrestres que permitían la migración de muchas especies, incluidos los dinosaurios. Los científicos han hallado restos de cráneos de dinosaurios saurópodos en los 3 continentes con formas casi idénticas, lo que demuestra que hubo un intercambio poblacional entre ellos. No solo migraban, sino que incontables dinosaurios y muchas otras especies también eligieron establecerse en la Antártida, ya que durante la era mesozoica el clima era mucho más cálido que el actual. Esto se debía en parte a su posición geográfica, que no estaba tan cercana al polo, y a que las temperaturas globales eran significativamente más altas que las modernas. En el período Cretácico, la temperatura media en la Antártida era de unos 12 grados Celsius, 73 grados Fahrenheit, superando la de muchos países europeos actuales, como Alemania. En aquella época, no se trataba simplemente de unas pocas especies sobreviviendo con dificultad en el frío, como ocurre hoy. Más bien, abundaban numerosos dinosaurios como terópodos, anquilosaurios, hadrosaurios y saurópodos. Los océanos circundantes eran un hervidero de tiburones y reptiles marinos. Gracias al clima templado y a las intensas precipitaciones, el paisaje antártico antiguo era completamente diferente. No era una vasta extensión blanca de hielo, sino un bosque tropical, exuberante lleno de coníferas, helechos, plantas con flores y árboles de ginkgo. En otras palabras, si alguien hubiera estado en la Antártida en aquella época, difícilmente habría reconocido que se encontraba en un lugar normalmente asociado con el frío, incluso dejando de lado la presencia de dinosaurios. Sin embargo, como bien sabemos, esos dinosaurios sin alas han desaparecido por completo de la Antártida. La razón es que, aunque este continente ha ido desplazándose gradualmente hacia el polo geográfico en su propia placa tectónica, no logró escapar del catastrófico impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Es muy probable que dicho asteroide provocara un tsunami gigantesco que azotó las costas antárticas, encendiera la atmósfera e incinerara a muchas criaturas incapaces de escapar, además de causar incendios forestales generalizados. Cuando las llamas se extinguieron, la situación no mejoró mucho, ya que enormes cantidades de polvo, azufre y gases tóxicos permanecieron en la atmósfera, bloqueando la luz solar y llevando a la Antártida y al mundo entero a una era de enfriamiento global. Un error común es pensar que la Antártida se volvió inmediatamente un desierto glacial extremo, pero esto no es cierto. En realidad, revivió y experimentó incluso una fase de diversidad biológica más próspera que en tiempos de los dinosaurios, debido al superefecto invernadero ocurrido durante el Cenozoico. Después del Cretácico, la cantidad de dióxido de carbono liberado en la atmósfera
de fuentes aún no identificadas, aumentó notablemente la temperatura global. Durante las épocas Paleocena y Eocena, se cree que el clima mundial fue más cálido que en la actualidad, especialmente durante el evento conocido como máximo térmico del Eoceno I, donde se estima que las temperaturas de la Tierra alcanzaron su punto más alto en los últimos 100 millones de años. En ese momento, la temperatura promedio en la Antártida alcanzó unos 25 grados Celsius, 77 grados Fahrenheit, comparable con el clima actual de Kenia, aunque el continente ya se había desplazado más hacia el sur respecto a su posición durante la era de los dinosaurios, seguía estando por encima de los 60 grados de latitud sur, lo cual permitía que la vegetación floreciera por todas partes. Si una persona hubiera caído en la Antártida durante el período Paleógeno, probablemente se habría sentido como si estuviera explorando un mar tropical rodeado de palmas, cipreses de pantano y lirios frondosos, en lugar de un lugar dramáticamente frío. Pero no te apresures a pensar que este entorno era más acogedor, porque si profundizamos más en ese mundo perdido, veríamos que estaba lejos de ser un lugar ideal para la vida. Actualmente, el mayor depredador terrestre que vive todo el año en la Antártida no es más que una diminuta mosca sin alas, del tamaño de una hormiga. Sin embargo, en el pasado, el peligro provenía de un ave alta y agresiva, conocida como el ave del terror, o Phorus rhacos, cuya apariencia recuerda a la de los dinosaurios. Aunque es famosa por habitar Sudamérica, es posible que haya cruzado un puente terrestre que aún existía después de la era de los dinosaurios y haya llegado hasta la Antártida, donde pudo haber vivido al menos hasta hace unos 40 millones de años. Estas criaturas poseían enormes picos ganchudos, ideales para desgarrar a sus presas, además de unas patas poderosas equipadas con garras en forma de media luna, que evocan la imagen de pequeños dinosaurios carnívoros como los dromeosaurios. Si bien los especímenes encontrados en la Antártida no han sido descritos oficialmente, se cree que pertenecen a algunas de las variantes más temibles, comparables al propio Phorus rhacos. Estas aves podían alcanzar los 2,5 metros de altura y superar los 130 kilogramos de peso, aproximadamente lo que pesan 3 lobos juntos. A pesar de su tamaño imponente, no eran para nada lentas. Su estructura ósea en las patas les permitía alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que les facilitaba dar caza a una gran variedad de presas. Sin lugar a dudas, fueron los depredadores terrestres dominantes de su época. Entonces, en un lugar donde hoy los insectos son los mayores habitantes terrestres, ¿de qué se alimentaban estas aves del terror? La respuesta se encuentra en el puente terrestre que las trajo desde Sudamérica. No solo sirvió como ruta de llegada para estos depredadores, sino que también introdujo un verdadero ejército de mamíferos. Los investigadores han documentado estos mamíferos en la formación La Meseta, hoy parte de la isla Seymour, que data del Paleoceno hasta finales del Eoceno. Por supuesto, no todas las especies existieron a lo largo de todo ese extenso período, pero los fósiles revelan una visión general del mundo verde que era la Antártida en aquel entonces. Gracias a su conexión con Sudamérica, esta tierra recibió numerosas especies de mamíferos antiguos, como el grupo de los astrapoterios, grandes herbívoros similares a los rinocerontes que figuraban entre los gigantes de su época. Se han confirmado 2 representantes de este grupo, Trigonostylops y Antarctodon, ambos con dientes inusualmente grandes, aunque seguían siendo principalmente herbívoros. Algunas estimaciones sugieren que Antarctodon podría haber pesado más de media tonelada, aunque esto aún es especulativo. Otra especie de tamaño comparable es Notiolophos, que probablemente fue la criatura terrestre más grande de la Antártida en el período posterior a los dinosaurios, con un peso de hasta 400 kilogramos similar al de un bisonte moderno, y se alimentaba principalmente de plantas con flores ricas en nutrientes. Notiolophos no pertenece al grupo de los astrapoterios, sino al de los litopternos, un grupo extinto de mamíferos ungulados con muchas características peculiares. Otra especie de litopterno, Victor lemoinea,
aunque de menor tamaño, presenta una característica interesante. Tenía las fosas nasales altas, lo cual podría haberle permitido desarrollar una pequeña trompa como la del tapir o labios flexibles como los del alce, ayudándole a pastar y a regular su temperatura. Aunque los astrapoterios y los litópternos son los grupos más notables en términos de tamaño, no son los únicos representantes. También existieron especies no identificadas del grupo de los cenartros, varios tipos de gondwanatherios y meridioléstidos, a menudo llamados ardillas dientes de sable, que se alimentaban principalmente de insectos y lograron sobrevivir al evento de extinción KT gracias a su pequeño tamaño y dieta diversa. Más extraño aún, alguna vez existieron especies de marsupiales en esta región. A primera vista, uno podría asociarlos fácilmente con los canguros o koalas de Australia, pero en realidad, los antepasados de los marsupiales surgieron primero en Sudamérica antes de extenderse hacia la Antártida y migrar posteriormente a Australia a través de puentes terrestres. Hasta la fecha, se ha confirmado la existencia de 3 grupos de marsupiales en la Antártida: Derorhynchidae, Polydolopimorphia y Microbiotheria. El primero es casi un enigma, el segundo es bastante diverso, y el tercero cuenta actualmente con un único representante viviente, el monito del monte, encontrado en Argentina y Chile. Curiosamente, el monito del monte está más emparentado con los marsupiales australianos que con los de la línea sudamericana. En cualquier caso, la presencia de marsupiales y otros mamíferos antiguos en la Antártida de aquel entonces contribuyó a un ecosistema rico y también ofreció una fuente abundante de alimento para las aves del terror. Pero las aves no eran la única amenaza, ya que la antigua Antártida también fue hogar de un depredador sorprendentemente feroz. Los cocodrilos, aunque aún no se han encontrado fósiles completos, los paleontólogos han especulado durante mucho tiempo sobre su presencia hasta que descubrieron un gran osteodermo del Eoceno, idéntico a los de cocodrilos antiguos y modernos. Aunque aún no está claro a qué especie pertenecía, el tamaño de ese fragmento óseo sugiere que se trataba de un cocodrilo de aproximadamente 7 metros de largo, más de un 15% más grande que el cocodrilo de agua salada más grande registrado, y superando en un 35% el tamaño promedio de la especie. Si incluimos a los anfibios en la comparación, se puede decir que los cocodrilos fueron los depredadores terrestres supremos de aquel entonces, capaces de acechar en aguas dulces, salobres e incluso saladas, convirtiendo cualquier excursión para beber agua en una empresa de alto riesgo. Además, varios yacimientos arqueológicos cercanos indican la existencia de cocodrilos especializados en la caza de peces, lo que significa que, en la antigua Antártida Verde, cualquier criatura podía ser atacada de forma inesperada por este depredador gigante y emboscador. Incluso una especie que hoy nos resulta muy familiar en la Antártida moderna, el pingüino. Entre las especies de ballenas que habitaron la Antártida durante el Paleógeno, los científicos han identificado 2 géneros a partir de la formación geológica, la meseta. El primero pertenece a la familia Basilosauridae, un grupo de ballenas primitivas con cuerpo alargado y serpentino que solían reunirse en aguas poco profundas. Poseían cráneos colosales y dientes capaces de perforar carne y hueso. Un fragmento mandibular hallado sugiere que esta criatura podía alcanzar hasta 12 metros de longitud, unos 40 pies lista, para devorar cualquier cosa, incluyendo tortugas marinas gigantes de 3 metros, más grandes que cualquier tortuga actual. La segunda especie de ballena se llama Janocetus y presentaba un aspecto aún más imponente. Aunque pertenecía al grupo de ballenas con barbas, estas estructuras filtradoras todavía no habían evolucionado por completo, por lo que Janocetus conservaba dientes. No solo eso, podía succionar a sus presas como las actuales ballenas picudas, pero también desgarrar carne, lo que le permitía mantener una dieta variada que incluía peces, calamares, pingüinos e incluso tiburones. El fósil encontrado corresponde a un individuo juvenil, pero ya tenía un tamaño comparable al de una orca adulta.
Se estima que al alcanzar la madurez, podría haber rivalizado en tamaño con las actuales ballenas jorobadas. Hablando de tiburones, la Antártida prehistórica se asemejaba verdaderamente a una Australia bajo el agua. La lista de tiburones presentes en sus aguas es asombrosamente extensa. Entre ellos, destacan 3 representantes prominentes: un tiburón peregrino extinto, de tipo filtrador; otro tiburón que se cree fue antecesor del mako, y, sobre todo, 2 parientes cercanos del megalodón, pertenecientes al género Otodus. Según los hallazgos, Otodus sokolovi y Otodus auriculatus cazaban en aguas abiertas frente a la Antártida. Otodus sokolovi alcanzaba los 6 metros de longitud, comparable con los ejemplares más grandes del tiburón blanco actual, mientras que Otodus auriculatus podía llegar a medir hasta 9,5 metros, unos 31 pies, lo suficientemente grande como para atacar incluso a ballenas antiguas de gran tamaño. Ambos eran superdepredadores que se alimentaban de una gran variedad de presas, peces, tortugas, otros tiburones e incluso crías de ballena. Junto con incontables parientes de tiburones, convirtieron las aguas antárticas de aquella época en un entorno peligroso y plagado de emboscadas para cualquier criatura, ya fueran pingüinos o ballenas. Aún así, los pingüinos no eran el único tipo de ave que habitaba este continente. Muchas otras especies de aves surgieron y evolucionaron en la Antártida durante el Paleógeno, al punto de que algunos paleontólogos creen que las primeras aves modernas podrían haberse originado aquí, como lo ejemplifica Begavis. Aunque Begavis no sobrevivió a la era mesozoica, su presencia resalta el importante papel de la Antártida en el proceso evolutivo de las aves. Se especula que varias especies de aves lograron escapar de la extinción provocada por el impacto del asteroide al refugiarse en este continente, lo que explicaría por qué la Antártida llegó a tener un ecosistema aviar tan diverso. Muchas otras especies habitaban esta tierra, incluyendo halcones, gallas, albatros y petreles gigantes. Sin embargo, el ave más extraña de todas fue Dasornis, una ave gigantesca de la familia Pelagornithidae que poseía pseudodientes. En realidad, se trataba de protuberancias óseas en la mandíbula que se asemejaban a dientes humanos, generando una impresión bastante inquietante. Dasornis también contaba con una envergadura enorme que oscilaba entre los 5 y 6 metros, comparable con la de una pequeña aeronave o con el tamaño del dinosaurio volador Pteranodon. A pesar de su aspecto intimidante, probablemente era una ave relativamente tranquila. Su esqueleto liviano sugiere que su estilo de caza consistía principalmente en planear cerca de la superficie del agua, capturando peces y calamares en lugar de perseguir agresivamente a sus presas. Así era la Antártida en tiempos antiguos, antes de que el hielo la conquistara por completo. Caótica pero rebosante de vida, hogar de criaturas extraordinarias que, en ocasiones, podían ser realmente aterradoras. ¿Y qué provocó finalmente su desaparición? Lamentablemente, casi todo el ecosistema colapsó hacia finales del Eoceno. Si algún ser vivía en la Antártida en aquel momento, a menos que fuera un pingüino excepcionalmente afortunado, su futuro no parecía prometedor. Parecía como si la naturaleza hubiera estallado en cólera sobre este continente, ya que todos los riesgos posibles convergieron al mismo tiempo. La línea de tiempo exacta sigue sin estar del todo clara, pero el proceso de colapso probablemente comenzó cuando la Antártida quedó aislada del resto de las masas continentales, al formarse el pasaje de Drake con Sudamérica y el mar de Tasmania con Australia, dejando a las poblaciones animales atrapadas sin posibilidad de escape. La situación no habría sido tan grave si el clima no hubiera cambiado, pero, lamentablemente, justo cuando se produjo esa separación, las temperaturas globales cayeron drásticamente. Hace unos 34 millones de años. Irónicamente, esta desconexión permitió que se generaran corrientes oceánicas alrededor del continente, las cuales impidieron que las aguas cálidas lo alcanzaran y, además, absorbieron dióxido de carbono, mientras la Antártida continuaba desplazándose hacia el sur. Como resultado,
comenzaron a formarse los primeros icebergs, marcando el inicio de la era glacial del Cenozoico, que continúa hasta nuestros días. El frío implacable devastó a casi todas las especies nativas, ya que el ritmo del cambio ambiental fue demasiado rápido y el hielo y la nieve cubrieron por completo los hábitats, aunque durante un tiempo existieron pequeñas zonas libres de hielo que permitieron a algunas especies sobrevivir temporalmente. La expansión del hielo durante los siguientes 7 millones de años terminó por engullir por completo el continente. Cuanto más hielo había, más luz solar se reflejaba, lo que profundizaba aún más las temperaturas gélidas. Desde entonces, ese continente ha permanecido casi permanentemente congelado, con muy pocos cambios, y aunque contamos con evidencias gracias a la formación la meseta, nadie puede saber con certeza qué otros misterios podrían estar enterrados bajo la enorme capa de hielo. Francamente, explorar profundamente esa extensión helada requeriría un esfuerzo colosal. Yo mismo no estoy seguro de atreverme a intentarlo. Gracias por acompañarme, y espero volver a encontrarte la próxima vez.